Gracias, Ricardo. Encantado de estar acá. Soy José Manuel Rodríguez, presentador y corresponsal senior de CNN en español. Es un gusto estar acá. Primero, el agradecimiento a Ricardo Trotti por esta invitación. En segundo lugar, también reconocer el fantástico trabajo que durante 75 años ha realizado la Sociedad Interamericana de Prensa, garante de la libertad de prensa en todo el hemisferio. Si pensábamos que la libertad de prensa estaba amenazada, tan amenazada en los 70, en los 80 con las dictaduras militares en la región, hoy día es una amenaza que prosigue, ciertamente con autoritarismos, con gobiernos autocráticos, con gobiernos que ciertamente no respetan del todo la democracia, y el rol de esta organización está más vigente que nunca. En segundo lugar, ciertamente la CIP es una plataforma para la formación de distintos profesionales en Hispanoamérica y también una instancia como la que estamos viviendo acá, de discusión, de análisis sobre las tendencias y también sobre el ejercicio del periodismo, que es algo que nos convoca. Vamos a hablar en este panel llamado Futuro de las Noticias, Perspectiva Latinoamericana y también Hispana, con tres invitados de lujo. Me acompaña Vinicio Mota, bachiller en Ciencias Sociales, Universidad de Campiñas, Estado de Sao Paulo, Brasil, magíster en Psicología, Universidad de Sao Paulo. Durante los últimos 15 años se ha desempeñado profesionalmente en la empresa Fola de Sao Paulo, donde desde el año 2010 es el secretario de redacción. Anteriormente, en el mismo periódico, fue editor gerente, coordinador de redacción, editor de opinión, editor de Mundo, responsable del noticiero internacional y también de los editoriales. Le pido un fuerte aplauso para él, por favor. También me acompaña Fernando Garea, periodista, actual presidente de la Agencia Española de Noticias EFE, nombrado por unanimidad en el Consejo de Administración y también propuesto por el Gobierno ante el Congreso, donde ha recibido el apoyo irrestricto de todos los grupos parlamentarios. Anteriormente ejercía como adjunto en la dirección del diario digital El Confidencial y en su momento participó en la fundación de los diarios El Mundo y Público. Fue responsable de la información parlamentaria del diario El País entre el año 2008 y entre el año 2017. Un aplauso para él. Y para terminar, a mi diestra se encuentra el señor Luis Fernández, vicepresidente ejecutivo de Network News, brazo informativo de la cadena Telemundo Networks, acá en los Estados Unidos. Anteriormente fue director ejecutivo de Radio Televisión Española, ocupando puestos directivos en Red Univisión y también en medios españoles como la cadena Telecinco, cadena SER y Canal Plus. Bueno, un aplauso para él también, por supuesto. Tenemos tres perspectivas: la perspectiva de un periódico, de una agencia y también de una cadena de noticias. ¿Cómo orientar un debate tan amplio, que digamos puede tener muchos puntos de bifurcación? ¿Cómo a partir, por ejemplo, de la irrupción del mundo digital podemos encontrar modelos sostenibles de negocio en una industria que cada vez tiene más factores que la están complicando? Después, los presupuestos no son los mismos. Hoy día ha habido una migración a presupuestos digitales, pero hay un presupuesto que en ciertos medios de América Latina se ha ido perdiendo. La exigencia también de interpretar audiencias vastas, a los millennials, a una audiencia amplia, diferente, con intereses distintos. También el rol de las redes sociales, de la responsabilidad legal que deberían tener justamente frente a los contenidos que se publican. Transparencia y veracidad, temas que hablaba el panel del Futuro de las Noticias acá en los Estados Unidos. La primera intervención le vamos a dar la palabra a Fernando Garea. Mi intención es que, obviamente, al final existan unos 15 minutos para que ustedes preparen preguntas. Los invito desde ya a que vayan preparando las preguntas porque queremos que sea un poquito más interactivo. Tenemos que competir contra el cansancio de ustedes, contra el poco tiempo que tenemos y contra el hambre que tenemos porque viene el almuerzo luego. Fernando. Sí, buenos días, buenas tardes. No sé si a estas horas, pero que sí, como acaban de decir. Your microphone is working. Iba a decir que teníamos que competir con el hambre, pero veo que también tenemos que competir con la técnica, que no está de nuestra parte. Si la pregunta que se nos hace y la que tenemos que contestar es ¿cuál es el futuro de las noticias? Yo lamentablemente tengo que decirles que no tengo ni la menor idea. Y me consuela mucho
pensar que en lo más profundo de todos ustedes creo que nadie sabe cuál es el futuro y dónde nos va a llevar esta situación en la que estamos. Hay algunos indicios o algunas certezas que nos pueden apuntar a algunas cosas. Por ejemplo, aquí estamos durante 4 o 5 días, personas vinculadas a medios de comunicación y a la prensa. Allí al fondo hay una mesa donde hay periódicos de papel. Me he fijado desde el jueves y creo que no más de 10 ejemplares por día lo cogen las personas que están aquí en la sala. Y eso que creo que no hay muchos millennials, con perdón que se lo diga. Sin embargo, sí vemos durante todas estas sesiones muchas personas, muchos de ustedes, consultando sus celulares, sus móviles para ver las noticias o cualquier otra cosa que quieran ver. Esto nos indica hacia dónde vamos y cómo tenemos que pensar, qué nos hace pensar que nosotros somos distintos a las personas a las que nosotros nos dirigimos en nuestros medios de comunicación respectivos y en las informaciones que hacemos. Y tenemos la certeza, por tanto, de que tenemos que cambiar esos métodos de trabajo para ir a unos sistemas diferentes, como nos explicó Mario García el primer día en una charla muy interesante en los móviles. Ante esto hay dos posiciones, como en cualquier otra cosa de la vida, que es la positiva y la negativa. La negativa, que algunos dirán que es la realista, es la de pensar que efectivamente se nos han juntado dos crisis terribles, la crisis económica, la crisis tecnológica, yo diría que industrial, probablemente una revolución industrial más fuerte incluso que aquella que hubo hace siglos, y nos tenemos que ajustar a eso. No hay manera de lograr ingresos de las informaciones y de los contenidos que se hacen. Los medios son mucho más vulnerables que lo que eran antes. Este negocio hace apenas 20 años era sencillísimo, era muy fácil, y ahora de repente se ha complicado y nadie sabe en qué consiste. Los poderes, además, especialmente los poderes políticos, han encontrado una forma de comunicarse con los ciudadanos directamente, sin intermediación y sin que existamos nosotros. No nos necesitan, en definitiva. Y luego hay otra que es la más positiva, que es la de, digamos, no llorar, sino intentar adaptarnos ante esa situación, ante ese futuro que no sabemos exactamente cuánto es. Estamos en un momento en el que la avalancha de información es brutal. En los últimos 10 años se ha producido más información que en toda la historia de la humanidad. Hay un periodista español que sostiene, hay una frase que me parece bastante gráfica, que sostiene que en los momentos de inundaciones lo que más falta hace es precisamente agua potable. Bueno, pues eso es lo que nos hace a nosotros necesarios. Tanta avalancha de informaciones, tanta avalancha de redes sociales, que no es periodismo, pero tanta avalancha de comunicaciones, lo que necesitamos es aportar esa información. ¿Qué podemos hacer? Pues tengo la sensación, y es lo que me gustaría apuntar, que nos pasamos demasiado tiempo los periodistas, por muy necesario que sea, pensando cómo lo vamos a contar, pero a veces no hablamos lo suficiente de qué es lo que contamos. Yo creo que deberíamos pensar que si de lo que se trata es precisamente de comercializar unos contenidos, de poner muros de pago, de hacer suscripciones, deberíamos pensar qué es lo que estamos ofreciendo. En este sentido, creo que en los últimos años se han dado pasos muy equivocados que nos han hecho mucho daño, que tienen que ver con búsqueda de clips, con pinchazos fáciles en las webs, pero en definitiva lo que nos ha hecho es perder credibilidad en favor de quienes difundían otro tipo de supuestas noticias falsas en definitiva. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar en cierta medida al periodismo clásico. Yo en estos días una de las alegrías que me da es al ver, por ejemplo, los premios que ha otorgado la SIP, Diego Cabot, por una investigación de periodismo clásico. Es cada uno en la escala que se quiera, un Watergate de unos papeles que se investigan, o el periodismo, lamento no recordar el nombre de la periodista colombiana que ha hecho denuncia durante mucho tiempo de la persecución de las mujeres. Yo creo que deberíamos pensar efectivamente en cómo se cuenta, pero dedicar muchísimo tiempo también a si lo que estamos dando es de una calidad suficiente como para que a los ciudadanos les sea necesario, imprescindible, poder pagar por esos contenidos. Hablo ahora de España. En España los medios de comunicación, las webs, son muy reacias, por ejemplo, a muros de pago. Está claro que la publicidad no les sostiene y tendrán que buscar otros métodos de financiación, que no es otro que ese tipo de suscripciones o muros de pago. Pero la pregunta es si damos calidad suficiente como para hacer a los ciudadanos necesario.
Los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, se apuntan a plataformas Netflix, HBO, plataformas de entretenimiento, pero sin embargo son mucho más reacios, no les hemos acostumbrado, no creen necesario también pagar por información. Y yo creo que ahí está el reto, pero para eso tenemos que dar información de calidad, no solo por la forma que se elabora, sino también por los contenidos. Por ejemplo, otra de las charlas interesantes en estos días es la que nos hablaba de algo que normalmente está al margen de los medios tradicionales, como puede ser, por ejemplo, los gamers, los eSports, los videojuegos. Es decir, creo que los medios tradicionales deberíamos hacer un esfuerzo notable para pensar qué se mueve en la sociedad, qué demandas hay, si se quiere también qué negocios están funcionando dentro de la sociedad para no estar al margen de ellos. Tenemos que pensar que no nos basta con tener lectores o espectadores o ciudadanos que consumen nuestros productos de unas edades de los medios tradicionales, sino que tenemos que captar a esos jóvenes y para eso tenemos que lograr que esos contenidos estén cerca de sus inquietudes y de sus posiciones. Yo creo que, como decía, en cuanto al periodismo, lo que se trata es de no perder esas esencias del periodismo y evitar el clic fácil, las visitas, etcétera. Y a partir de ahí, creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos. Esta mañana hablábamos con unos cuantos de vosotros sobre lo que estamos haciendo en EFE, es decir, cambiar hacia modelos que tengan que ver con multimedia, con vídeos y adaptarnos, en definitiva, a la oferta y los contenidos que damos a los celulares, los móviles, que es donde se consulta ahora esa información. Tenemos que cambiar la manera de contarlo. Vendrá lo siguiente luego, que es cuando los ciudadanos consideren que es necesario, que somos necesarios y que nos tienen que consultar y tienen que pagar por consultarnos. Pero, insisto, creo que deberíamos debatir mucho más sobre qué es lo que ofrecemos a los ciudadanos en cada uno de nuestros medios. Muchísimas gracias a Fernando Garea por su intervención. Es el turno de Vinicio Mota. Vinicio, adelante. Muchas gracias por la invitación. Empiezo les pidiendo disculpas porque voy a leer una transcripción de mi palestra aquí, porque si no saco un portuñol, hace una confusión, todo el mundo no se queda sin saber. Entonces, rápidamente 5 puntos para un debate posterior. Punto 1. La transición del modelo por el que pasamos ya no es una novedad. El Internet comercial en Brasil tiene casi 25 años. Es el periodo de una generación, dicen algunos. La era de las redes sociales y del gran agregador de noticias y publicidad, que sumaron desafíos importantes a los ya existentes, se encuentra vigente desde hace más de una década. Los medios que, como Folha de São Paulo, permanecen al frente de la actualidad nacional, ya son seres adaptados en el sentido darwiniano de la palabra. Las características básicas del mercado de consumo de noticias son conocidas, y las estrategias de los principales competidores son relativamente convergentes. Es obvio que el riesgo de extinción por un lado y el riesgo de éxito expansionista por el otro están presentes, pero la realidad es que siempre lo han estado en la dilatada historia del periodismo profesional. Punto 2. El consumidor de noticias se convierte en el protagonista casi absoluto. El modelo de negocios de los periódicos como Folha se está pasando de un sistema en el que los ingresos estaban básicamente divididos entre publicidad y circulación a un otro en el que predomina la financiación directa del lector. Esa expansión está ahora muy asociada a las suscripciones digitales. Esto tiene algunos impactos importantes en la forma en que producimos y entregamos las noticias. Es necesario conocer muy bien a la audiencia e interactuar con ella de manera efectiva.
En Folia reforzamos los canales de comunicación directa del público con la redacción y desde hace 30 años mantenemos el cargo de ombudsman o defensor del lector, un profesional con inmunidad para defender los intereses de los consumidores de noticias y criticar ampliamente nuestra producción. El dominio de habilidades como los podcasts nos permite acceder a un público al que otras generaciones de periodistas siempre han intentado llegar, pero han fracasado. Es una audiencia mucho más joven y equilibrada entre hombres y mujeres, comparada con el estándar pesadamente masculino de consumo de noticias en la Internet brasileña. Punto 3. El embate partidista e ideológico distante de los hechos que inundan las redes sociales aumenta el valor, por el contraste, el valor específico del periodismo técnico, crítico, independiente y no partidista. Cuando hay opiniones sobre absolutamente todo, incluso para sostener que la Tierra es plana, que las vacunas provocan desgracias y que no existe calentamiento global, las organizaciones que se especializan en el cotejo de hechos con técnicas transparentes y verificables y posterior publicación usando un lenguaje visual y verbal accesible para el público en general, tienden a ser más demandadas. La profundidad y el periodismo contextual están de moda. En el año pasado, el podcast semanal de Folia, llamado Presidente de la Semana, una propuesta sencilla, descriptiva y didáctica para contar cómo fueron los gobiernos de los 41 presidentes a lo largo de los 130 años de la República de Brasil, se convirtió en un rotundo éxito de audiencia, principalmente entre los jóvenes, hasta el punto que, miren, se quedó un disfraz de carnaval. La persona está disfrazada de presidente de la semana con nuestros dos áncoras, nuestros dos hosts en las fotos. Manifestación espontánea. Los brasileños que acudieron a las urnas a finales de 2018 tenían sed de conocimientos históricos básicos de algún puerto seguro en medio del tempestuoso y envenenado ambiente en el que discurría el debate electoral en las redes sociales. El punto 4 es un conocimiento antiguo: conócete a ti mismo para cumplir mejor a tu tarea. Las redacciones como Folia tienen limitaciones no solo presupuestarias para hacer bien su trabajo al informar sobre los problemas importantes de una sociedad compleja. Hay que agregar habilidades que no formaban parte de la combinación de conocimientos profesionales de las generaciones anteriores, como la programación y el análisis en profundidad de las toneladas de datos disponibles. El periodismo contemporáneo es también un tipo de ingeniería. En Folia, un equipo de geeks que probablemente nunca había soñado con practicar periodismo, procesó información de más de 1.7 millones de influenciadores de Twitter y a partir de ahí trazó una escala basándose en la afinidad que había entre ellos. El GPS ideológico ayuda a explicar los contornos de la guerra de trincheras en la que se han convertido las redes sociales. Por otro lado, los periodistas y columnistas de opinión a menudo somos prisioneros sin que nos demos cuenta de nuestras propias burbujas de convivencia, lo que acorta el alcance de nuestro trabajo y limita la diversidad de la redacción y de los puntos de vista que son ofrecidos al público. Folia creó recientemente el puesto de editor de diversidad y está reexaminando su cuerpo de profesionales, fuentes y columnistas para abordar este desafío. También cultiva la autocrítica como disciplina diaria. Punto 5.
es necesario enfrentar el resurgimiento de las iniciativas autoritarias, pero sin tirar por borda el compromiso apartidista. Cuando el alcalde de Río envió a sus inspectores a una feria del libro el pasado mes de septiembre para confiscar copias de un cómic que mostraba un beso gay, Folia no dudó en poner en su portada la imagen objeto del intento de censura. No obstante, la actitud editorial de nuestro periódico fue la misma cuando otro acto de censura, esta vez procedente de la Corte Suprema de Brasil, de jueces que habían construido una larga historia de defensa de los derechos fundamentales, alcanzó un medio de comunicación que no pierde la oportunidad de criticar a Folha. Como es bien sabido, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afiliado al movimiento nacionalista y populista de derecha tan de moda en el mundo, tiene una cierta predilección por atacar a Folha. Ya ha proclamado ante una multitud de seguidores su deseo de un Brasil, entre comillas, sin Folha de São Paulo. Ya ha amenazado con cortar los anuncios del gobierno federal de los cuales nuestro periódico no depende. Ya ha demandado Folha ante la justicia por habernos informado que un grupo de empresarios llevó a cabo fuera de las reglas electorales una campaña a través de una red social contra su oponente en la segunda vuelta de las elecciones. Nos procesó, pero perdió. Su agresividad, que incluso alentó a algunos de sus seguidores a amenazar a periodistas de Folha, no intimidó al periódico, que ha estado proporcionando una cobertura crítica del fenómeno Bolsonaro antes, durante y después de los comicios del pasado octubre. Pero Folha no ha caído en una tentación de declararse en oposición a Bolsonaro. Al igual que Ulises, que se ató al mástil del barco para resistir al encanto mortal de las sirenas, el periódico mantiene su compromiso de practicar un periodismo crítico, independiente, no partidista y equilibrado. Cuando detectó fallos en la investigación de las autoridades contra Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y senador, nuestro periódico publicó el reportaje con el debido destaque. Sabemos que el mundo no está dividido entre buenos y malos. Sin embargo, a las fuerzas del oscurantismo les gustaría mucho que asumiéramos esta premisa fantasiosa y maniquea, ya que al hacerlo se verían reforzadas sus creencias autoritarias de que no existe imparcialidad posible en el periodismo. Es eso, muchas gracias. Gracias a Vinicius Mota por su intervención. Le cedo la palabra a don Luis Fernández. Muchísimas gracias, saludos a todos. Antes de nada me gustaría saludar y felicitar a Ricardo Trotti y a la SIP por esta magnífica 75 Asamblea de la SIP a la que se ha sumado de manera entusiasta, aunque tarde, pero de manera entusiasta, más vale tarde que nunca, Telemundo, ¿no? En segundo lugar, quiero hablaros y dirigirme a todos ustedes con el máximo respeto y con la máxima humildad, ya que cada uno de ustedes, compañeros nuestros en la prensa, en la radio, en la televisión, en lo digital, podrían estar sentados en esta mesa y exponiendo comentarios, previsiones sobre el futuro de las noticias. En tercer lugar, estoy encantado de estar en esta mesa con mi amigo Fernando Garea, presidente de la agencia EFE, que es la primera y gran agencia de noticias en español, con más de 75 años también de historia, ¿no? Y en cuarto lugar, me gustaría empezar discrepando de él, ¿no? Y su primera intervención acerca del desconocimiento del futuro de las noticias. A mí podría parafrasear a un cantaor español flamenco, Antonio Molina, que le preguntaron una vez que cuál era el futuro y dijo que el futuro era negro trabajando en el carbón, ¿no? Yo no creo que el futuro de las noticias sea negro. Soy bastante optimista ante el futuro de las noticias. También tengo ciertos
elementos para la precaución o para la intranquilidad o para la ansiedad en un futuro inmediato. Pero voy a empezar a hablar de por qué soy optimista. Primero, yo creo en el valor de la información confiable. Yo creo que ese valor en las acciones de la credibilidad ha subido, y ha subido últimamente en situaciones como, por ejemplo, en Brasil, frente a un Bolsonaro, con periódicos como La Folha de Sao Paulo, y ha subido, por ejemplo, acá en Estados Unidos, con periódicos como el New York Times o el Washington Post. Por tanto, la credibilidad, que creo que es el único y gran activo de los periodistas, va a estar ahí siempre. ¿Por qué soy optimista ante el futuro de las noticias? Porque yo creo que la gente o a la gente le interesa las cosas que pasan. Ha sido así siempre, ¿no? Imagino que a Adán le gustaría saber lo que pensaba Eva, a Eva lo que pensaba Adán, y así va a ser en el futuro por siempre, además. Por eso mismo necesitamos medios independientes, medios confiables, medios creíbles, ¿no? Y porque, como decía Vane de la Torre la semana pasada en Bogotá, en Colombia, perdón, el periodismo se hace a pie, caminando, recorriendo las calles, mirando a la gente a los ojos, y eso es impagable, y no hay mejor cosa de hacer periodismo, sea en radio, en televisión, en prensa, en digital, que como dice Vane de la Torre, ¿no? Y por eso soy optimista, porque creo que contar las cosas que pasan es lo que más nos va a, por así decirlo, arreglar o solucionar el futuro. Yo no soy fatalista. Yo creo que los periodistas, cuando hacemos bien las cosas, salimos adelante, y los triunfos son de cuando las hacemos bien de los periodistas. Pero cuando nos salen mal, yo no pienso que sean solo los otros los que tienen la culpa de que nos salgan mal las cosas, sino algo habremos hecho mal los periodistas para que esos medios o pierdan credibilidad o pierdan audiencia, etcétera, etcétera. Fernando daba un dato impresionante, ¿no? El del papel impreso, el de los periódicos. Yo estuve trabajando y viviendo en China, y esta anécdota es de hace 4 años, ¿no? Salió un medio que solamente trabajaba para el celular en China. Yo me fui a esa redacción, a ese medio. Tenía en ese momento 200 personas trabajando en ellas. Habían obviado todo lo que significaba papel, todo lo que significaba televisión, todo lo que significaban tablets, y solamente estaban, obviamente no tenían páginas web abiertas, y estaban totalmente focalizados en el celular. Las previsiones, y las cumplieron, al siguiente año iban a ser de que no había 200 personas en la empresa, sino 1000 personas trabajando, y obviamente en otro edificio mucho más potente y mucho más interesante. Les pregunté que por qué solamente se fijaban en el celular, y me dijo que es que la ciudadanía, los chinos, se pasaban 2 horas en un metro yendo del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, que pasaban más de 2 horas. Por tanto, ahí el metro en China es magnífico y tiene totalmente wifi en todas las estaciones de metro y en todos los vagones, y por tanto el sistema por el cual los ciudadanos chinos se informaban era a través del celular. No lo hacían ni a través de un periódico impreso, ni a través de la radio, ni a través de la televisión. En ese sentido, hace poco el director del Confidencial en España recordaba que había habido 3 grandes hitos que habían marcado época en el periodismo en los últimos años. Vamos a hablar del Watergate, ¿no? Es un periodismo de periódico impreso, ¿no? En el Washington Post. Luego llegó el Wikileaks, que estuvo repartido mitad y mitad, 50%, entre un periódico impreso y también los medios digitales. Y finalmente los papeles de Panamá, que él decía que habían sido completamente a través de los medios digitales donde había salido la noticia. ¿Cuáles son las preocupaciones o los malos presagios que pudiera tener? Uno, evidentemente, es el del populismo, ¿no? Mota ha citado el tema de Bolsonaro, pero podríamos hablar de otros países que están en la cabeza de todos. Pero el populismo, se llame Donald Trump, se llame AMLO, se llame Bolsonaro, se llame Salvini en Italia, lo que produce es un ataque, evidentemente, a la libertad de prensa, a los medios independientes, a los medios serios, a los medios creíbles y a los medios veraces. Yo no sé ustedes, pero yo recordaré siempre el día siguiente de la toma de posesión, ya como presidente, del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso fue un viernes. El sábado, su primer acto medio público o medio privado fue asistir a
a la catedral en Washington con su familia. Pero el primer gran acto oficial del presidente fue visitar el cuartel de la CIA, de la agencia americana, reunirse con unos 2.000 espías aproximadamente y decirles en su primer acto público que la prensa y los periodistas éramos el enemigo del pueblo. Se lo estaba diciendo, insisto, a 2.000 espías, no a 2.000 profesores de universidad, a 2.000 catedráticos, a 2.000 médicos, etcétera, etcétera. Se lo estaban diciendo a 2.000 profesionales de la Central de Inteligencia Americana. Eso es un mal presagio, el tema del populismo en política, pero también hay otros grandes problemas que podrían ser en lo digital, no lo digital, sino en lo digital, las grandes empresas tecnológicas, llámese Google, llámese Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la crisis económica, que todo el mundo dice que se avecina y que está ahí. Y son elementos a tener en cuenta y a decir, bueno, no debe ser tan optimista con el futuro de los medios y con el futuro de las noticias. Yo creo que hay un cuarto elemento, y estoy hablando mucho ahora sí de Latinoamérica, de nuestros países, también de España, también de otros países, en donde creo que la irrupción de los gobiernos o la intromisión de los gobiernos en las empresas de comunicación son un auténtico problema. Hay un aserto clásico que quien paga manda, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación deben estar financiados única y exclusivamente por lectores, oyentes, visitadores de las páginas web, de las redes sociales y de las audiencias en la televisión. Porque no puede ser, y por eso mismo elementos de triunfo, de éxito, como son el New York Times y el Washington Post, están basados única y exclusivamente en la independencia económica. Y no podemos estar basados en la dependencia de gobiernos, sean del signo que sean. Son elementos a tener en cuenta, pero insisto, soy optimista, creo que los periodistas debemos estar más pegados a la realidad de nuestras audiencias, no confundir, como decía uno de los mejores periodistas que hay en España, Iñaki Gabilondo, no confundir el rigor con el rigor mortis y estar muy atentos a lo que pasa en la calle y, como decía Vane, hacer un periodismo a pie, caminando, recorriendo, mirándole a la gente a los ojos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Fernández. Voy a hacer algunas preguntas dirigidas a nuestros contertulios, antes de ir, por supuesto, a las preguntas de ustedes, que espero las estén desde ya preparando. Fernando, hablabas de la importancia de cómo se cuenta la historia, particularmente de la calidad de ella, de hacer un periodismo de calidad que es el que distingue. ¿Hacia dónde debería evolucionar el periodismo de agencia para ser mucho más competitivo desde el punto de vista comercial y editorial? Bueno, yo primero quería saltarme la disciplina y explicarles una cosa para que crean lo que dice Luis Fernández. Luis Fernández en España es un referente, es casi un periodista mítico porque consiguió en un periodo muy concreto de la historia democrática de España que la televisión pública española, que siempre era una televisión muy controlada por los poderes públicos, muy dependiente del partido que mandara, durante su periodo consiguió que fuera una televisión absolutamente independiente, incluso crítica con el gobierno, lo cual ya era mucho hacer, con lo cual tiene tras de sí una trayectoria muy importante que, insisto, en España es muy apreciada. A pesar de lo cual, tengo que rectificarle una cosa. Yo no he dicho que el futuro sea negro, lo que he dicho es que no sabemos cuál es. No. Es decir, si hace 10 años, por utilizar alguno de los ejemplos que tú has mencionado, nos dicen que un consorcio de medios de comunicación de todo el mundo va a analizar unos papeles y van a publicar simultáneamente en unas webs unas historias en unos papeles que han salido nadie sabe cómo, diríamos, no puede ser, están locos. Si alguien nos dice hace un poco más de años que vamos a ver las noticias por el móvil, diríamos, no, imposible. Quiero decir que ahora no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, a eso me refería. Sí soy optimista porque creo que el periodismo es más necesario que nunca. Yo creo que el poder ahora es más fuerte y lo que necesitamos es los periodistas empoderarnos y tener esa capacidad
para desmontar las mentiras falsas, las noticias falsas, que por cierto ya hemos cedido bastante aceptando que se llame noticias falsas cuando una noticia no puede ser falsa, pero ya eso está perdido por completo. Yo creo que somos más necesarios que nunca. Somos más necesarios que nunca si hay políticos como Bolsonaro y otros que pretenden comunicarse directamente con los ciudadanos. Somos más necesarios para desenmascarar si lo que dice es verdad o no, si nos está engañando, qué hay detrás de una declaración que se nos da enlatada y en la que nosotros no podemos intervenir. Por tanto, bueno, ponía el ejemplo de Diego Cabot, que está aquí, por ejemplo, somos más necesarios que nunca para saber qué ocurre en el poder, en sus manejos, en la corrupción, etcétera. A partir de ahí, ahora me voy a ceñir. Lo que estamos haciendo en la agencia EFE es un proceso de cambio en el que cambiamos los contenidos y la forma en la que presentamos los contenidos. La forma en la que presentamos los contenidos porque todas las informaciones en 2020 pretendemos que sean multimedia precisamente para que puedan consultarse a través de los móviles y a través de nuestros clientes que son los medios de comunicación, y también en cuanto a contenidos buscando temáticas distintas, temáticas que bajen, digamos, la edad media de los receptores de esas informaciones. Intentar presentar las noticias de otra forma más en profundidad, con reportajes que tengan multimedia, que puedan tener en su caso infografías y que sean mucho más completo en profundidad, y con formas de ver las noticias de otra manera. Por ejemplo, en deportes, haciendo seguimientos concretos de determinados jugadores, etc. Es decir, yo creo que lo que se trata es de, por eso es mi optimismo, de irnos preparando con buen periodismo, como el que se hace en muchísimos medios, en América Latina, por cierto. En EFE damos los premios Rey de España y me toca a mí ser jurado y les prometo que los trabajos que nos llegan son espectaculares y eso me hace ser optimista de que sí hay muchas posibilidades para el periodismo, aunque todavía es incierto de qué manera funciona un negocio que antes era muy fácil y ahora de repente es muy complicado. Gracias, Fernando. De inicio, tú estabas hablando en tu exposición recientemente sobre el financiamiento directo del lector, que era la modificación, la migración que sufrió básicamente los ingresos de publicidad tradicional. Fueron hacia un modelo de financiamiento directo del lector, básicamente suscripciones digitales. Este nuevo modelo, ¿qué desafíos ha traído en términos de cambios de formato, storytelling y producción? Bueno, la integración entre el impreso y el digital en folha comenzó muy temprano, perdón, hace 10 años ya. Entonces es una relación muy integrada que pasó a tener que ofrecer productos exclusivos al lector, no más concentrados en el final del día, porque el lector que empuja el negocio para adelante es un lector que va a leer noticias en este aparato del demonio. 70% de nuestro tráfico ya es accesado por móvil. Entonces, es una relación ya acostumbrada con este ritmo que desconcentró su producción y la edición de los materiales, principalmente los materiales exclusivos. Tenemos hoy un sistema en la redacción que es parecido con un sistema de control de vuelos. A cada 2 horas tiene que salir un avión. Es un avión que es una noticia exclusiva porque los lectores necesitan de ser impactados con noticias exclusivas que solo Folha tiene a todas las horas. En la parte de las suscripciones hubo también una gran transformación que está en curso aún, que ya colocó Folha como tal vez el principal periódico en términos de suscripciones digitales en Brasil. Es el que tiene más share, es un share aún todavía insuficiente para mantener la operación de la redacción, pero un share ya considerable de sus suscriptores digitales. Y es decir, también que algo como el Trump bump ocurrió también con Folha, porque cuando Bolsonaro se pone a atacar Folha,
una parcela del electorado pasa a defender Folia y la democracia y las cosas importantes de la libertad de expresión, el valor intrínseco del periodismo con suscripciones, con una campaña espontánea de suscripciones. Entonces, todo eso está pasando. Estamos trabajando con parceros, con Google, también ofreciendo gratuitamente, por ejemplo, suscripciones a profesores de la red pública de enseñanza. Entonces, hay una serie de transformaciones en el área editorial y en la área de business de Folia que están convergiendo para crear un ambiente más propicio a suscripciones y al valor, al reconocimiento del valor del periodismo que hacemos. Y también un vínculo hacia la comunidad. Muchas gracias. Luis, trabajas en Telemundo, básicamente en lo que se llama Network News, que es el brazo informativo de la cadena Telemundo. ¿Cómo lograr interpretar a audiencias tan distintas, de países distintos, de sensibilidades culturales tan diferentes en, digamos, un medio que es multiplataforma, que ofrece, digamos, un noticiero nacional, muchos noticieros locales y, digamos, una presencia digital que tiene presencia, obviamente, en todo el mundo y fuertemente en América Latina también? Sí, gracias. Es muy buena pregunta y es un poco con lo que nos enfrentamos todas las mañanas a partir de las 8 para llevar el día, ¿no? Ese gran reto de hablarle a una audiencia de un país tan enorme, tan diverso, tan múltiple, tan variado como es Estados Unidos, ¿no? Y donde no le ocurre lo mismo, por ejemplo, a las televisiones anglos, ¿no? Que no tienen ese problema del este y del oeste, del east y del west tan marcado como lo podemos tener acá en Telemundo, donde la audiencia de Nueva York con la de Miami, con la de Los Ángeles, no tiene nada que ver, ¿no? Procuramos hacerlo de una manera muy abierta y además con una otra consideración importantísima y que yo, por ejemplo, no la había no me había pasado en otros ámbitos, ¿no? Nosotros acá en Telemundo tenemos una circunstancia muy importante, ¿no? Además de cumplir con nuestra labor o intentar llegar al máximo número de espectadores, tenemos una línea editorial muy marcada en defensa de nuestra gente, de nuestra comunidad, de la comunidad latina, de los inmigrantes, ¿no? De todos los que están viviendo y que hablan acá en Estados Unidos el español y que para nosotros es un leitmotiv clarísimo y fundamental. No significa que no abordemos otras cuestiones, pero las que abordamos tienen siempre el elemento fundamental de ayuda a nuestra comunidad, que además en estos momentos lo está pasando peor que en otras ocasiones o que anteriormente, ¿no? Pero nos enfrentamos pensando en ellos, pensando qué es lo que les puede interesar más de cada una de las noticias, ¿no? Independientemente de la procedencia. Es verdad que hay un porcentaje altísimo en Estados Unidos hay 60 millones que hablamos el español. De esos 60 millones, casi 40 son mexicanos. Eso obviamente hace que a la piscina que le llamamos en España, digamos aquí, alberca, ¿no? Y así sucesivamente, poniéndonos en el lugar de nuestra audiencia permanentemente. Muchas gracias, Luis. Uno de los temas que se discutió en el panel más temprano sobre The Future of News en inglés fue el tema de la diversidad y lo trajo a colación Vinicius. Sobre este tema quisiera que cada uno pudiera hacer algún comentario. Primero, Fernando, básicamente, ¿cómo se logra en una agencia como EFE, que tiene una fuerte presencia, obviamente, de periodistas españoles en todas las redacciones del mundo, donde tiene presencia en todos sus foros, cómo se logra, digamos, propender justamente hacia esa diversidad? Me gustaría algún comentario tuyo sobre ese tema. Me gustaría también, obviamente, que Vinicius nos pudiera dar luces sobre cómo ha funcionado este comité de diversidad. Y para mi querido Luis, que está a mi diestra, quería preguntarles básicamente el desafío que tiene una cadena como Telemundo respecto a la diversidad, cuando muchas veces los contenidos se centran a esa comunidad inmigrante y muchas veces estás presentando, digamos, una visión que es muy hispana, que a veces es muy poco blanca, que a veces refleja muy poco también a la comunidad afroamericana y también en términos de otras sensibilidades. Comienzo contigo, Fernando. Bueno, contesto casi en cifras. Nosotros tenemos presencia en 120 países y de esos 120 países tenemos aproximadamente de 40 nacionalidades distintas, trabajadores y redactores. Procuramos además en el último año, y nuestra tendencia es intentar
que en las delegaciones latinoamericanas haya más presencia de naturales de cada uno de esos países, porque eso yo creo que ayuda al arraigo, ayuda a que verdaderamente EFE sea una agencia internacional mucho más de lo que es ahora y tenga presencia en todos esos países. Y además, en la red de distribución de noticias y de contenidos de EFE hay diferenciación entre los que van a medios latinoamericanos, los que van a medios españoles y a otras redes de distribución que tenemos. Y desde el punto de vista de funcionamiento y de contenidos, intentamos que EFE, que es una agencia pública, sea una agencia de vanguardia que marque tendencia en algunas cosas, como es, por ejemplo, el lenguaje en asuntos sensibles. Nosotros creemos que la manera de abordar los problemas fundamentales empiezan por el lenguaje, y ahí tenemos un compromiso y una obligación como agencia pública, por ejemplo, en lo que se refiere a asuntos de migrantes, y digo migrantes porque intentamos que la norma sea no hablar ni de migrantes ni de inmigrantes, sino de migrantes, porque no da una idea desde la perspectiva de la que se mira. No utilizar expresiones que se utilizaban, por ejemplo, en España, de tipo avalancha de inmigrantes, sino nada que pueda ser peyorativo desde ese punto de vista, sin papeles, ilegales, etc. De la misma forma que intentamos esa ejemplaridad en el lenguaje, llevarlo a otros asuntos. Por ejemplo, el asunto de la mujer y el feminismo nos preocupa muchísimo. Hemos creado una web que se llama eFeminista, que intenta precisamente ser vanguardia de este asunto, y tenemos una guía de lenguaje no sexista para evitar, por ejemplo, expresiones como un hombre mata a una mujer. No, hay que decir siempre un hombre asesina a una mujer, precisamente porque todo este tipo de actuaciones, de hechos y de conductas empiezan por el lenguaje, y en ese sentido creo que EFE intentamos ejercer al menos esa vanguardia en esos asuntos, que incluye la diversidad o cualquier otro, también el de personas con discapacidad, para saber qué lenguaje hay que utilizar para cada uno de esos colectivos, e intentar, como digo, ser ejemplo en todo y dar una perspectiva, digamos, de sensibilidad hacia esos temas. Muchísimas gracias, Fernando. Vinicius, básicamente, ¿cómo está funcionando el Comité de Diversidad y básicamente qué han podido hacer al respecto? Sí. Primera cuestión importante, que es una editoría, no es un reportero, y también no es un comité en el centro más tradicional, que es un órgano ejecutivo de la redacción que está conectado directamente con la dirección de redacción. Entonces, importante porque aprendemos con otras experiencias que esta iniciativa esté totalmente conectada con el cuerpo directivo del periódico. Si no, no va a funcionar. Segundo punto, conócete a ti mismo, porque queremos tener un diagnóstico bastante factual, objetivo, de cómo está la situación con nuestras fuentes, porque la falta de diversidad es algo sutil, que se expresa en cosas que no se ven sin una investigación un poco más profunda. Entonces estamos ahora en este momento haciendo una gran documentación con datos de quién son nuestras fuentes, quién son nuestros colonistas, es más fácil saber, pero de dónde vienen nuestros reporteros, nuestros periodistas, un poco con cruzamientos un poco más sofisticados, más ampliados, para tener un diagnóstico y entonces creamos metas para actuación. Hay cosas ya sabidas, por ejemplo, nuestros colonistas de economía, como pienso que ocurre frecuentemente en los medios, son mayoritariamente hombres. Entonces estamos ya modificando el cuadro, el rol de columnistas para que sea un poco más, que sea en el futuro equiparado, igualitario entre hombres y mujeres. Y hay problemas de diversidad que se va en contra muchas veces con lugares comunes en que pensamos. Por ejemplo, en la sociedad brasileña hay como 30% de evangélicos de
católicos, protestantes, evangélicos, de denominaciones, muchas denominaciones de protestantes, de evangélicos en Brasil. Es una religión que se ha expandido fuertemente en los últimos 30 años, pero pregúnteme cuántos columnistas evangélicos hay en Folha. Ninguno. Entonces, a veces estamos a practicar la falta de diversidad para todos los lados, porque ciertamente esta población evangélica es mucho más conservadora que la mediana de nuestro cuerpo de periódicos, pero no está expresada en nuestro cuerpo de columnistas, es un problema también. Entonces, la cosa va se expandiendo en puntos que sí hay un compromiso con la pluralidad, tiene que bater en un lado y bater en el otro lado. Muchas gracias, Vinicius. Luis, te dijo quizás un poco la pregunta. El mercado hispano de los Estados Unidos, si lo medimos en términos económicos, representaría estrictamente a la octava economía del mundo. Está integrado por más de 40 millones de hispanos y ciertamente que son mayormente mexicanos. Estás realizando contenidos que mayormente son para ellos, pero ¿cómo cuando tienes un perfil tan definido de tu audiencia por una parte y tienes una diversidad tan grande, cómo se logra justamente impulsar esa diversidad? Sí, es verdad que hay más latinos en Estados Unidos que españoles en España o que italianos en Italia, y esto marca muchísimo también la diferencia. Nosotros, el tema de la diversidad, voy a hacer una autocrítica. Telemundo pertenece a NBC, NBC pertenece a Comcast, y en Comcast hay un magnífico comité de diversidad que está trabajando todo el día en beneficio de la diversidad. Pero en Noticias Telemundo voy a copiar a Mota y a La Folla y vamos a implementar, y le voy a llamar para que me asesore y me aconseje sobre cómo implementar dentro de Noticias Telemundo el tema de la diversidad. Y voy a hacer una crítica. Esta mesa redonda, por ejemplo, no sería posible en Noticias Telemundo. Somos 3 personas, 3 hombres. En Noticias Telemundo, si fuéramos 3 personas serían 2 mujeres y 1 hombre. Si fuéramos 4, 2 y 2. ¿No? Es una regla que tenemos en Noticias Telemundo en todas y cada una de las tertulias, bien sean sobre temas de política o sobre las midterm elections o sobre las elecciones que van a venir ahora en noviembre del 2020, y ya lo hemos marcado de esta manera contundente y fundamental, ¿no? Espero que no haya nadie de la competencia de nuestros amigos de Univisión y no nos copien esta norma de estilo, ¿no? Gracias, Luis. Para terminar, voy a abrir, por supuesto, a ustedes, que son los protagonistas, las preguntas del público. Cedo la palabra. Sí, para Vinicius, no sé si tienes las cifras actuales de cómo se componen los ingresos de Folia. ¿Qué porcentaje viene de publicidad, qué porcentaje de audiencia? Y si hay también una participación de otros tipos de negocios que colaboren a pagar la fiesta, como se dice. Y por otro lado también, si tienen una mirada estratégica, ¿cómo piensan estar en esos mismos porcentajes de acá a 3 o 5 años? No sé las cifras precisas, pero no sería muy diferente de algo como 40 para 30% de publicidad contra algo que fue 50% más en el pasado, no muy distante, no muy lejos. 70 para 40% de otras actividades que incluyen circulación, productos editoriales que se venden con el periódico. Por ejemplo, este podcast, Presidente de la Semana, su suceso fue tan grande que producimos una entera colección de libros que estamos vendiendo para nuestros lectores.
estás demostrando también un gran suceso de ventas. Entonces, hay otros escaninos, otros nichos de facturamiento, como los seminarios, que se expandieron mucho a muchas empresas queriendo se aproximar de la marca de Folia, que es una marca muy importante, muy tradicional en Brasil, va a hacer 100 años en 2021, para hacer sus seminarios que son totalmente independientes de los intereses de la marca. La marca quiere ser el sponsor, pero la redacción toma cuenta del evento de una manera estrictamente periodística, con pensamiento de periodismo. Entonces, si hay alguien para hablar de los beneficios de A, hay alguien también para criticar. Entonces, hay una serie de actividades que vienen añadiendo a los negocios de la circulación, que también está se expandiendo por cuenta de los negocios digitales, de las suscripciones digitales. Otra pregunta que no ¿Cómo contesté. me lo miraban en el futuro inmediato, 3 o 5 años? ¿Va a seguir creciendo los nuevos negocios? ¿Cayendo la publicidad? ¿Cómo lo Ojalá la publicidad esté en el piso histórico, porque en Brasil hay un problema adicional, que estamos saliendo de una recesión muy profunda, la más profunda en una generación. Entonces es posible, por lo menos la expectativa es que la publicidad se estanque, no vaya a volver, no pensamos que va a volver, pero las recetas adicionales, marginales, como dicen los economistas, yo pienso que van a venir de las suscripciones digitales. No es otro camino para nosotros. Es un mercado muy dinámico, el brasileño. En São Paulo hay 40 millones de personas con una renta, un ingreso per cápita parecido con el chileno, sino superior. Es una economía muy vibrante, entonces hay poder de consumo e interés por el valor del periodismo, que tenemos que explorar muy bien. El Brasil es un país continental de 210 millones. Las plataformas digitales nos quitan de las fronteras, entonces hay mucha cosa para expandir en ese camino, y yo pienso que es el camino del futuro, de la expansión, de la financiación de nuestro medio y de los medios que son competidores también. Gracias. Luis, Universidad UES Ecuador, Guayaquil. El futuro de las noticias y cuál sería, ¿cómo ves tú, el futuro de las carreras de periodismo en las universidades que se acoplen a estos cambios que se están produciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las tendencias? Es una pregunta interesante, difícil y complicada de responder. Yo creo que hablaba antes de que el principal activo del periodista es la credibilidad, ¿no? Y si perdemos nuestro know-how, nuestro activo principal, estamos perdidos y estamos hundidos. Siempre se dice que el periodismo veraz, el periodismo independiente, el periodismo creíble, es que si no, como bien decía Fernando, noticias falsas, es que eso es una contradicción en los términos, ¿no? Una noticia no puede ser falsa jamás. El periodismo o es veraz, o es creíble, o es independiente, o no es periodismo. Volviendo a tu pregunta, si la credibilidad es el elemento básico, fundamental y activo de los periodistas, la formación, la educación de los periodistas debe ir en sintonía y en paralelo con esto que estoy comentando. En este sentido, es fundamental y crucial que el periodista se forme, se eduque, y la mejor, obviamente, fuente de formación es la universidad. Para eso deben estar permanentemente atentos tanto los periodistas como los gobiernos, como los sistemas educativos, a la hora de acompañar al periodista en su formación para que luego demos noticias veraces, creíbles e independientes. Quisiera precisar, y en esa formación de ese periodista, ¿qué cambios
ustedes están viendo, están considerando que hay que hacerlos ya para las generaciones que están entrando? Lo digital. Para mí es fundamental y crucial que la universidad también y la formación del periodista esté unida y fundamentalmente a lo digital en todo el espectro y gama amplios de este término, ¿no? Yo creo que muchas veces los periodistas, yo el primero, estamos demasiado alejados de todo lo relacionado con redes sociales, digital, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos que estar mucho más pegados y mucho más atentos a lo que está ocurriendo y verlo en nuestros hijos, ¿no? Cuál es el comportamiento que tienen nuestros hijos de 10, 12, 14 y 16 años, ¿no? Y ver si estamos nosotros en el mundo o son ellos los que todavía no están en el nuestro, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra, me quedan un par de minutos más para terminar. Viendo que no hay más preguntas y para ser salomónico también con todos mis invitados, una última pregunta para Fernando. Fernando, básicamente decía Luis, quien paga manda. Me quedé con esa frase. Pero también eso me lleva a ver que muchos medios están subvencionados por el Estado. Viví en Argentina entre el año 2011 y 2014 y había una pauta oficial que tenía inflado económicamente muchos medios que después terminaron desapareciendo y fue muy triste. También vemos que hay agencias de noticias como EFE que reciben un sustento importante por parte del Estado. ¿Cómo se convive con eso? Bueno, yo creo que, hablaba antes que Luis es un ejemplo de lo que se hizo en España con la televisión pública. Yo creo que hay formas de hacerlo, yo creo que hay que crear mecanismos internos, un consejo de redacción, por ejemplo, que controle lo que se hace, estar sometido al Parlamento, en el caso de España, que es quien te controla para saber lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo. Yo me he construido una frase que dije en el Parlamento cuando comparecí, insisto, siguiendo el modelo de Luis, que era: cuando acabe mi mandato, prefiero que estén más molesto conmigo el gobierno que la oposición. Y eso es lo que intento hacer cada día, aunque no es fácil. Yo creo que la felicidad completa, por decirlo de alguna forma, y la independencia de los medios no existe, ni públicos ni privados. Estamos en una situación de crisis económica, por ejemplo, hablo de España, en la que los medios de comunicación privados son mucho más vulnerables. Y son mucho más vulnerables, por ejemplo, a la influencia de las grandes empresas que ponen publicidad, o en muchos casos incluso bancos que tienen acciones de cada uno de esos periódicos o de esos medios, y por tanto son vulnerables a esas presiones y a no dar determinadas informaciones para no hacer daño a los accionistas. En el caso de las empresas públicas tenemos una enorme ventaja, que puede ser inconveniente, y es que todo el mundo sabe quién es nuestro accionista. Es el Estado, son los ciudadanos y nos debemos a los ciudadanos. E insisto que la manera es poner mecanismos de control interno, absoluta transparencia de qué es lo que se hace e intentar mantener esa neutralidad, que no es fácil. Y además, intentando buscar un modelo de nombramiento de los responsables de los medios públicos que necesiten consenso parlamentario y, por tanto, una cierta neutralidad de origen en el nombramiento. Resaltabas el tema de la transparencia, que justamente también se habló mucho en el tema de The Future of News, el panel en inglés. Fernando Garea, presidente de EFE, Vinicio Mota, secretario de redacción de Fora de Sao Paulo, y don Luis Fernández, vicepresidente ejecutivo de Netcom News. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para ustedes. Y a don Ricardo Trotti, a nombre de CNN en Español, gracias por darnos la oportunidad de estar acá y felicitaciones por el excelentísimo trabajo que realizas. Un abrazo. Gracias. Ha sido una mañana intensa, fuerte, increíble, que hemos llegado justo a las 2:30 a pesar de que teníamos atrasos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora, les recuerdo, por favor, lo de esta noche, sí, a las 6:15. Ahora vamos al mismo salón que comimos ayer. Esta tarde a las 6:15. Mañana sí o sí necesitamos que estén todos temprano en la sala por temas de seguridad, que viene el senador Marcos Rubio. También sepan que tenemos un programa muy intenso, además de Marcos Rubio, los expresidentes Laura Chinchilla y Yamil Mawad. También uno de los ejecutivos más importantes de Google, Richard Gingras. Y obviamente también tendremos a Jorge Ramos de Univisión. Así que les pido, como hoy, que estemos a lleno en nuestro salón. Muchas gracias por todo y nos vemos
En el almuerzo. Gracias. Se pueden ir ahora.